Hemos empezado con esto de la agricultura de precisión a partir del año 2000, de un viaje que hice a Estados Unidos, en el cual ahí conocimos un poco la tecnología que ya hacía bastante que se estaba aplicando. Después de ese viaje incorporamos un monitor de rendimiento en una de las cosechadoras y eso fue desencadenando toda una serie de pasos, desde la compra del monitor, empezar a hacer mapas con el GPS. Después de hacer mapas, bueno, nos hemos dado cuenta de la variabilidad que tienen estos suelos en particular, que son suelos clase 6, de características ganaderas según cartas de suelo, y que bueno, estamos tratando de hacer agricultura en este tipo de suelos. Mirá, la gran diferenciación era al momento del rendimiento, los kilos cosechados por hectárea, o sea, los rendimientos. El maíz con rindes superiores a los 10.000 kilos y en los lugares o en los sectores de menor calidad a menos de 3.500 kilos o inclusive en algunos lugares cero rendimiento por la salinidad y la característica edáfica del suelo, ¿no? Este campo es donde empezamos a hacer ensayos de dosis variable con un productor que es Iván Lubati, que el lote tiene 40 hectáreas. Estas 40 hectáreas se fueron manejando en un momento cuando se sembraba solamente maíz con el manejo de insumos, sea fertilizante o semilla. En los ambientes buenos poníamos más cantidad de semilla y el uso de fertilizante lo hacíamos eficiente, y en los ambientes malos apuntábamos el rendimiento que tenía ese ambiente malo, que era no superaba los 50 quintales de maíz, donde poníamos menos insumos, debemos poner hasta 2 semillas por metro lineal, y menos fertilizante, con lo cual estábamos ahorrando más del 50% de los insumos. Eso desde el punto de vista económico era perfecto y se lograban grandes beneficios del orden de los 5.000 pesos, por ejemplo, de ganancias por el ahorro de los insumos en este lote de 40 hectáreas, pero desde el punto de vista agronómico teníamos muchas discusiones, porque se podía decir que si no se fertilizaban los ambientes malos, se estaba tendiendo siempre a que ese ambiente nunca se recupere y que siga siendo malo. Todo esto está dentro de un esquema que no solamente es la agricultura de precisión, sino una técnica que utilizamos, que es la rotación de cultivo, en el cual tratamos de hacer un esquema en el que utilizamos el maíz como cobertura, el trigo como cobertura, y lo rotamos con soja. En realidad es una rotación que en su momento la planteamos maíz, trigo, soja, y bueno, eso va a ir variando de acuerdo a lo que vayamos viendo cómo van evolucionando los distintos sectores del campo. Después continuamos con una soja. A la soja lo que se le hizo fue que en los ambientes malos se sembraba a 26 centímetros de distancia. Cuando la sembradora salía y entraba en un ambiente bueno, sola apagaba la fertilización por Chevron, que en ese momento tiraba semilla de soja, y sembraba 52. Entonces la misma sembradora hacía ambiente a 52 y a 26 según el lugar del lote donde esté. De esa manera obteníamos una ganancia por haber aprovechado bien los distanciamientos de soja entre ambientes de 2.500 pesos. En este caso es un suelo clase 6, en el cual de toda la superficie que estamos cultivando es de aproximadamente un 20 o un 25% con este tipo de características. Así que te diría que en este momento lo estamos tratando de aplicar en casi toda la superficie. En este caso lo hemos hecho mayormente aplicando la agricultura de precisión a través de hacer distintos cultivos dentro del mismo lote, que eso es lo que le hemos agregado, aparte de variar las dosis y la cantidad de semillas. Lo que hemos tratado de hacer en este caso es a los sectores de menor calidad darle cobertura, para de esa forma tratar de mejorar la retención de agua. Hemos utilizado un ciclo corto de sorgo, porque fue una siembra tardía, y en cuanto a los beneficios, en lo que mayor beneficios vemos es en la disminución de costos en cuanto a los sectores de menor calidad. O sea, suministrarle insumos que son caros, como en el caso de la semilla, utilizar una cantidad de semilla adecuada para el sector, porque no aspiramos a grandes rendimientos. Eso influyó muchísimo económicamente en el margen bruto, porque bueno, la semilla es el insumo más caro. Y después también lo hemos visto logrando mayores rendimientos en los sectores mejores, porque de hecho no estamos fertilizando por la media del lote, sino que estamos fertilizando o sembrando cantidad de semillas de acuerdo a la calidad del suelo. Donde estoy parado yo podemos ver que hay rastrojo de soja, pues ya se cosechó la soja, y a mi izquierda tenemos el sorgo que todavía no ha sido cosechado, que responde al ambiente que era malo de maíz, y que nosotros decimos desde el punto de vista agronómico
que lo vamos a ir corrigiendo porque le estamos incorporando más materia orgánica y tratando de que haya una mejor retención de agua a futuro en esos ambientes que antes no la tenía. Incorporamos en la misma sembradora la soja sembrándola con placa, y el fertilizante Chevron se activaba y se desactivaba la placa de soja cuando entraba al ambiente donde está el sorgo sembrado. Entonces la misma sembradora tenía soja para la siembra, en la línea de siembra, y sorgo en el atolo de fertilizante que lo sembraba cuando entraba al ambiente malo. Lo principal es estar uno convencido de hacer esto. Lo que sigue en importancia es capacitar al personal, que lo está acompañando diariamente, y capacitarlo y llevarlo a cursos o a jornadas como para que comprendan, aparte de lo que uno mismo le puede decir, que comprendan qué es lo que uno está haciendo. Entonces que ellos también vean cuáles son los resultados y de esa forma tratar de que cometamos los menores errores posibles. Que es ese cambio de paradigma de decir, mira, esto no es más hasta el alambre un lote, sino que en realidad dentro del lote tenemos sectores en el cual tenemos que hacer otro tipo de tratamiento, otro tipo de rotación como para lograr mejores resultados. Entonces esto era lo que Iván se refería cuando decía que el personal no estaba adaptado a decir, tengo la misma sembradora, soja y sorgo, ¿cómo voy a hacer una siembra en este mismo lote? Bueno, como la sembradora tenía una recomendación que estaba hecha en la computadora y el GPS le decía la zona, el operario no tenía por qué saber ni hacer ningún cambio, entonces fue todo muy simple. Y ahora se ven los resultados que el sorgo, en la zona donde anteriormente el maíz no llegaba a 4.000 kilos, 5.000 kilos, tenemos un sorgo que probablemente esté arriba de los 5.000 kilos de rendimiento, lo cual tenemos un cultivo más barato, estamos agregándole materia orgánica al suelo futuro y mucho rastrojo, digamos. Y la soja a 52, que estuvo en el orden de los 40 quintales de rendimiento, se aprovecha mucho mejor que teniendo una soja a 52, como era antes, y a 26 en el ambiente malo, como lo habíamos hecho el año pasado. La expectativa en cuanto a este lote, lo que más hemos visto este año es que si nosotros hubiéramos hecho soja donde hoy está el sorgo, prácticamente no lo hubiéramos cosechado. Así que te diría que con solo hecho de ver el sorgo que tenemos detrás en un suelo que supuestamente en muchos lugares no habría cultivo y vemos que tenemos cultivo, ya es una gran ventaja. Y todo eso nos va a llevar a que cuando terminemos de analizar el ciclo nos vamos a dar cuenta, cuando veamos el mapa de soja y de sorgo, vamos a comparar el mismo ambiente con los dos cultivos y nos vamos a dar cuenta que realmente el margen en la soja probablemente hubiera sido negativo y en el sorgo puede ser positivo. Y además lo estamos haciendo en maíz, donde estamos variando la densidad y la fertilización en un lote continuo y en el resto de la superficie, como te decía recién.